cielos, unidas por señales y propósito, contando historias donde el alma toma la palabra y nos recuerda que no estamos solos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta temporada 2 que se las trae con cada una y cada uno de los invitados que hemos estado recibiendo. Estamos súper felices y en la semana nosotras no paramos de hablar como las fichas que nos van cayendo de cada uno y cada una que ha atravesado el espacio, los mensajitos que nos llevan. Así que felices de continuar en este recorrido, de seguir caminando en este espacio de reuniones de amigas con nuevas personas que se integran a la mesa para conversar. Este no es la excepción, tenemos una invitada súper especial. Voy a dar toda la introducción porque así llegamos como en contexto de todo lo que ha hecho y después quién está haciendo, ¿no? Le preguntamos, bueno, ¿cómo te presentamos? Y ella nos dice, yo me siento una conciencia observadora experimentando la vida humana. Bueno, el personaje de ella dice tiene varios títulos, licenciada, doctorada en biología, dos postdoctorados, docente universitaria con 13 años, máster en tratamiento integrativo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, que ya nos contará un poco de su caso también, certificación internacional como Health Coach en nutrición integrativa, especialización en salud digestiva y hormonal, profesora internacional de yoga, instructora de pilates. Y ya nos trae como con algo que nos va a traer, su mayor logro es la paz que habita hoy en día. Y yo lo que me lleva a pensar es que si hoy está honrando esta paz que habita hoy en día, probablemente en otro momento de su vida no ha habitado toda esta paz. Así que es como la primera pregunta que ya, pero antes quiero darle la bienvenida, agradecerte enormemente tu tiempo, Martita Ayub, por estar acá con nosotras en esta conversación de amigas. Bienvenidas a la mesa redonda para conocerte, para conversar. ¿Cómo estás? Qué lindo, qué hermoso. Gracias, sí, gracias por esa presentación y por destacar ese punto. Me encanta que sea esto una charla entre amigas y un círculo de conversación. Me encanta, así que me encanta conversar, me encanta compartir. Así que feliz de estar acá esta mañana con ustedes. Igual, gracias por su tiempo y por hacer lo que hacen y por Qué lindo. difundir lo que les consideran valioso y gracias por considerarme valiosa para invitarme acá. Así que Sí, claro, súper valiosa. Nosotros cuando nos dijo que sí, decíamos, ay, Martita nos dijo que vamos a poder tenerla cerca y preguntarle todo. Martita, venís como todo este bueno, lado sí, estructurado de la, por ahí de la educación, con todo esto que sí. traes, docente universitario. Si vos tendrías que decirnos, bueno, ¿cuál fue tu gran punto de quiebre, transformación que te trajo a hoy reconocer la paz? ¿Qué nos puedes contar de Sí. vos? Bueno, primero eso, sí, yo no, la paz que habito hoy no era mi estado natural. Hace unos 20 años, ni siquiera, hace unos 5 años, porque siempre voy ganando terreno de conocimiento y de exploración de lo que es la paz, ¿no? Y no creo que haya llegado a la paz máxima que uno puede tener, pero es mi mejor versión de paz hoy en día, que se siente muy bien. No quiere decir que no me pasen cosas, como a todos los humanos, pero, ¡ay, la gata se mete en la cámara, me encanta! Pero, pero es como mi estado más pacífico, más armónico, más ecuánime. Y cuando yo me estaba por recibir de bióloga, tenía 23 años, me faltaban unos 8 Wow. meses para recibirme, ahí me empecé a tener síntomas raros en el cuerpo y neblina mental, a veces parecía que era como un burnt out de la mente, cosas así, pero no podía concentrarme, no podía estudiar. Y después empecé un montón de síntomas físicos que terminaron siendo a lo largo de 7 meses 5 enfermedades autoinmunes que fueron apareciendo medio seguiditas. Eh, la más, la que más me impactó se llama dermatomiositis y después la vasculitis. ¿Sí? Después tuve síndrome antifosfolipídico también, que me dio trombosis en las piernas, pero lo que Wow. más como que me afectó y me discapacitó fue la dermatomiositis y la vasculitis.
Y eso, bueno, me llevó a estar un año y medio en una cama, se me paró la vida por completo. Martita, ¿eso de un momento para el otro en tu vida? No, bueno, sí, o sea, en realidad, O sea, síntomas, pero... sabiendo lo que sé hoy Ajá, y viendo para atrás, me di cuenta que el cuerpo me venía dando un montón de señales, ¿sí? Había un interesante. montón de síntomas que todas estas enfermedades de la modernidad, las autoinmunes, las metabólicas, las arteriosclerosis, todos los problemas cardiovasculares, los cánceres, los problemas neurodegenerativos, son cuestiones que se gestan durante mucho tiempo, ¿sí? Por lo menos tiene que haber pasado 10, 15 años de un cuerpo inflamado, de desequilibrio y de síntomas menores hasta que aparece como el síntoma mayor que ya tiene nombre, ¿no? Pero entonces yo me puse a estudiar mi vida 15 años después de que me diagnosticaron las enfermedades y ya tenía un montón de síntomas de desequilibrios y de inflamación en el cuerpo. Que en esa época, imagínate, hace 25 o 30 años, eran cosas como normales. No Claro. sé, tenías constipación y te decían, bueno, todas las mujeres tienen constipación porque tienen el intestino, o tener el intestino más largo y chau. ¿Sí? No se sabía de microbiota, no se sabía nada. Ovario poliquístico, y te decían, bueno, es genético, no sé. ¿Mm? Pero todo era genético y no se tenía esta noción de la base inflamatoria de estas condiciones, o el hipotiroidismo. Son todos casos que yo tenía. Yo vivía constipada con hipotiroidismo, ovario poliquístico a los 13 años. Hoy no tengo nada de eso y yo tampoco tengo las autoinmunes, ¿no? Entonces, no era algo genético que se da, bueno, tenés eso, chao, pastillas. Y pues siempre parecía como te tocó esta base genética, ya está, no hay nada más que hacer, ¿no? Como te En tocaron esa estas época era cartas para así. jugar. En esa época no conocíamos la epigenética, que hoy tiene mucho más fuerza que la genética en sí, ¿no? Así que todo eso ha cambiado muchísimo, hermoso, como cambió. Yo que vi como toda la transición, porque cuando yo me enfermé no existía Facebook, chicas, no, o sea, no había smartphones. Parece la Claro. prehistoria, ya no nos acordamos de cuando eso no estaba. Pero haber estado un año y medio en una cama, sin Netflix, sin WhatsApp, sin un teléfono, ¿no? Vos con Nada, vos para en mí. esa cama, ¿cómo fue ese año? Muy montaña rusa, momentos muy, primero mucho dolor físico, mucha medicación, que la medicación también me boleaba mucho, Claro. quimioterapias, mucho corticoides, eh, y después momento, el cuerpo muy cansado, dormía mucho por día porque el cuerpo, la poquita energía que tenía, estaba tratando de hacer lo que podía. Y para repararse, para procesar todos los químicos también, que impactan un montón. Entonces dormía un montón y después estaba mirando el techo y era una mente brillante encarcelada en un cuerpo que no se movía. Entonces fue un encuentro con mi mente muy brusco, ¿sí? Porque yo para ese momento yo era lo que hacía, ¿no? Y cuando se te corta el hacer, nada, o sea, dejas de nutrir al personaje que crees que sos, literal. Porque todo lo que yo Esta frase hacía es como que era... tendríamos que recuadrarla y volver a escucharla 6 veces, ¿no? Por día, ¿no? Como, ¿qué sucede Sí, cuando se para el hacer? ¿En quién nos convertimos cuando dejo de ¿en qué te ser? convertís? ¿Quién sos? ¿Qué queda ahí? Entonces yo me llegué a hacer esa pregunta, tipo, ¿quién soy cuando no hago? No le ponía estas palabras, pero sí me sentía un ser inservible, me sentía ya un descarte de la humanidad, por ejemplo. Claro. ¿No? Y me sentía un peso para mi familia, me sentía que mi vida no tenía sentido porque me pintaban que iba a quedar así para el resto de la vida, entonces que iba a ser discapacitada toda la vida. Entonces yo digo, no sirvo, digamos, no tenía ninguna utilidad como Claro. ser humano porque mi autopercepción era lo que yo hacía, yo era lo que hacía, lo que lograba haciendo, estudiando, ¿sí? Y todo ese reconocimiento afuera. Y de repente pasé a hacer otra cosa y la verdad que no tenía la madurez ni emocional ni psicológica para vivir eso en ese momento, pero así fue perfecto para mí, porque eso hizo que la empiece a desarrollar. Así que, y también haber adquirido mucha humildad también esto Mm. de
y aprender a vincularme con el dolor y con estas muertes constantes del personaje, que son muy liberadoras, en definitiva. ¿Sí? En el momento son incómodas, pero te liberan un montón. No es que el personaje se muere, no es que haya que matar al personaje, ¿sí? Simplemente como que se permeabiliza. Se Es como ablanda. decir, ya no soy esto, ¿no? Ya Claro, no sí, soy esto que creía. esto es parte de la experiencia humana, ser un personaje, pero me doy cuenta que soy mucho más que eso, Claro. ¿no? Por suerte podemos trascender y ser más que ese personaje. Sí. Y llega un punto que empezás a verlo con mucha ternura al personaje y lo empezás a vivir desde otro lugar. Lo empezás a usar para lo que sirve, le da su función, pero ya no es lo que te hace sufrir Claro. siempre. Porque vos ya no estás atada ni apegada a las identidades que usa el personaje para autodefinirse. Y si uno se pone a ver todo lo que nos autodefine, todas las identidades que alimentan a nuestro personaje, son cosas impermanentes, son cosas que hoy están y mañana pueden no estar. Entonces, Martita, ¿y qué fue lo que, después de ese año y medio de sentirse, o sea, así como estabas contando, qué fue lo que hiciste o qué fue lo que pasó? ¿Cómo saliste de ese lugar? A nivel, ¿no? Emocional o mental, ¿cómo fue bueno, hubo ese ahí clic? una experiencia en terapia intensiva, estando en terapia intensiva, que tuve como un shock anafiláctico y me llevó a, como si fuera una especie de experiencia cercana a la muerte, donde sentí mucho gozo, mucha dicha, sentí que todo estaba bien y, y cuando me empecé a despertar de eso, estaba como con una certeza de que, primera vez en mi vida que sentía que todo estaba bien. Eh, Estaba bien si me moría, estaba bien estar enferma, estaba bien si seguía enferma toda la vida, estaba bien si me curaba, o sea, no tenía como el apego a qué va a ser ni a que sea como yo quiero que sea, sino, no sé, un reposo en una confianza interna de todo está bien así, ¿no? Y de ahí empecé a sentir mucho más fuerte al cuerpo en sensaciones, eh, en certezas como en intuiciones, y empecé ya había recorrido casi todo el camino que se podía recorrer con medicación y con fármacos, y, y decidí que no quería más. Entonces, al otro día me querían hacer quimioterapia de nuevo, yo dije, no quiero más, no quiero más, me quiero ir a mi casa, y si me muero en la casa, pero quiero mirar por la ventana del jardín. Es muy nocivo para estar en un ambiente de terapia intensiva, las luces, los ruidos, no podés ni descansar bien y es cuando una persona más necesitaría descansar y reparar, ¿no? Entonces estaba como, no tenés aire, eh, aire fresco, no tenés ventanas, y menos en terapia intensiva, porque capaz que en un cuarto tenés, pero en terapia no Claro. tenés nada. Y entonces, bueno, me llevaron como a una internación domiciliaria, había medicamentos que no podía dejar de un día para el otro, los fui dejando de a poquito, y no tenía plan B, no es que había otras alternativas en ese momento, pero yo sabía que eso no, ya por ahí no, prefería la verdad que morirme. Si es que me tenía que pasar eso, porque también sentía que estaba todo bien, pero era muy heavy toda la parte de la medicación. Entonces, como a los 10, 15 días, una mujer la llamó a mi mamá diciéndole que había un naturista en el norte de Argentina, yo soy tucumana, en ese momento él estaba en Jujuy, que era como un chamán, no era médico, era alguien que sabía mucho, nada más de la vida, y que había encontrado muchas formas naturales, había estudiado naturismo, había estudiado plantas, el uso de plantas para fitoterapia, todas esas cosas, y él me empezó a hablar, al toque sentí que tenía que ir para ahí, entonces fui, llegué en silla de ruedas porque ya no caminaba, hacía un año que no caminaba, y, y él me empezó a hablar de que somos cuerpo, mente y alma, fue la primera persona que me dijo eso, y él me dijo, ¿pero vos naciste con esto? Y yo le dije, no. ¿Vos naciste sana? Me dice, sí. Entonces ese debería ser tu estado de cronicidad. Wow. Porque no es como un síndrome de Down que vos nacés
bueno, con una cuestión genética que no lo puedes revertir. Yo había nacido sana. Y me dio vuelta así la tortilla, fue la única persona que me dio la posibilidad de creer en otra cosa, ¿no? Y yo me agarré de eso. Cuando me enfermé, también era bailarina bastante profesional de tango, y era como que me habían cortado las piernas, no podía bailar. Y él me dijo, ¿querés volver a bailar? Yo dije, sí, obvio, llorando, sí, porque yo pensé que nunca más iba a poder caminar ni bailar. Así que me agarré de eso. Me dice, bueno, entonces vas a poder volver a bailar. Y ahí empecé con la nutrición, limpieza del cuerpo, ahí empecé a hacer ayunos, sí, ayunos intermitentes, tranqui al principio porque mi cuerpo estaba muy débil. Después yo hice ayunos mucho más largos, pero ya muchos años después y estando muy fuerte físicamente, ¿sí? Entonces, para reparar el cuerpo, hoy se sabe mucho del ayuno, pero hay que empezar tranqui, despacito, no es necesario largarse así un montón y hay que estar muy bien nutrido para que el ayuno te dé los beneficios que promete, ¿no? Así que eso es importante y empecé así con él y empecé a mejorar, empecé a tener más energía todos los días. A los 3 meses me pude parar de la cama, a los 3 meses y medio caminé hasta el baño sola, agarrándome por las paredes, y cosas así, de a poquito. Mi frase es una respiración a la vez. Y a lo largo del año ese, el primer año, se me fueron normalizando mucho los valores en sangre de los anticuerpos, de los autoanticuerpos que te dan las autoinmunes, y empezó a mejorar todo. Y era como un milagro para todo el mundo, y empecé a recuperar la capacidad de concentrarme, volví a rendir, terminé la carrera, estando todavía muy débil, pero la terminé. Y ahí ya la parte de recuperación muscular y de fuerza del cuerpo llevó por lo menos un año más, pero todo iba mejorando. Y yo siempre digo, un día a la vez. Se hicieron ya prácticamente 15 años que no tengo síntomas de esas enfermedades. O sea, llevo 7 veces más tiempo sin síntomas que el tiempo que me duraron las enfermedades, ¿no? Entonces, yo siempre digo un día a la vez. No sé si me puede volver esto, si me volverá. Uno nunca sabe, nadie la tiene comprada, pero sigue siendo un día a la vez, acumulando tiempo así, ¿no? Y sintiéndome cada día en mi mejor versión. Después me puse a estudiar, me puse a explorar un montón en mi propio cuerpo, así que fue un caminito muy lindo que ya lleva 20 años. Qué hermoso, Martita. Primero, muchísimas gracias por estar acá. No te das una idea de la alegría que tengo de conocerte y Otra hablar con vos, tucumana. también de Tucumán. Yo te escuché en alguna conversación que tuviste en tus redes que hubo un momento también de conciencia que tuviste o sea, en el momento en el que estabas ahí en cama, mal, dijiste, che, pero yo tengo muchos conocimientos sobre biología, estoy estudiando biología. O sea, ¿cómo funciona mi cuerpo desde ahí? Entonces, para vos esa pregunta, ¿qué significó? Esa conciencia de ese darte cuenta. Primero me di cuenta que yo era bióloga de mi cuerpo para afuera y no consideraba parte de la naturaleza, estaba muy desconectada con el cuerpo, era una mente brillante nada más, y le daba mucho más peso a la mente, y él trataba de llevar el cuerpo a velocidades que, pobrecito, no podía. Me tiene una paciencia en el cuerpo, lo más, la paciencia que nos tienen los cuerpos. Así que empecé como a decir, wow, o sea, cuando el cuerpo te baja así de un ondazo, y es como que te entendés que sin cuerpo podés tener la mente más brillante que vos quieras, pero no podés hacer. Y en este plano se hace. Es un plano en el que hacemos, en el que tenemos proyectos, en el que hacemos cosas, no en el sentido de apegarse a lo material, pero es un plano en movimiento constante, como la naturaleza misma, todo es movimiento constante, todo es transformación y transmutación, ¿no? Y una energía se transforma en otra y así. Entonces, para eso necesitamos este biotraje que nos permite jugar el jueguito en la 3D, en este plano, ¿no? Entonces ahí yo creo que empecé a ver mi biología por dentro primero psicológicamente es muy fuerte, o sea, había estudiado algo del sistema inmunológico
y saber que tu propio sistema inmunológico está atacando partes tuyas, ¿sí? Que eso era psicológicamente fuerte porque era totalmente congruente con cómo yo me trataba a mí. Wow. Y eso es epigenética pura, o sea, eso es, yo me súper agredía, me súper maltrataba, me súper exigía, ¿sí? No me cuidaba, no dormía bien, me la pasaba tomando un montón de estimulantes para estar despierta, para estudiar, ¿sí? Y siempre ese queriendo ser algo más implica es inconscientemente un rechazo a lo que uno es hoy. Entonces yo me vivía rechazando, siempre sentía que no era suficiente, ¿sí? Y eso es un autorrechazo constante y eso es bastante común en las personas. Bastante, ¿no? La mayoría, y más las mujeres, es como, Sí. no, nos remachacamos y nos tratamos muy mal. Entonces, eso fue muy fuerte, darme cuenta psicológicamente de que era muy congruente con cómo yo era conmigo. A mí me gustaría como Oh, ir a algo que nombraste bastante desde el inicio, decías la genética y la epigenética, como para que profundicemos un poco más en esto de la epigenética, sí, a ver qué implica, qué podemos aprender. sí. Volviendo a lo del estado de conciencia de la biología, lo que sí, realmente la biología y nuestra biología es una vía de expansión de la conciencia de por sí. O sea, es tremendo cómo te expande la percepción y la conciencia. Y también lo podemos relacionar con la epigenética, a que el estado que tenga la biología corresponde a un estado de conciencia. Tiene congruencia con determinado estado de conciencia, ¿no? Entonces, la epigenética, que la divulgó mucho más Bruce Lipton, que me encanta, en su libro La biología de la creencia, él habla de que veníamos del descubrimiento del genoma humano y pensábamos que todo era genético y si estaban los genes, listo, estaba destinado a que aparezca, a que suceda y había genes que se activaban, genes que se silenciaban, pero no se sabía bien por qué, hasta que, bueno, con los estudios epigenéticos se fue descubriendo que hay un montón de factores ambientales, información que entra al sistema que tiene impacto en la expresión o en el silenciamiento de nuestros genes, ¿no? Entonces, hay factores que podemos tener una genética para tal enfermedad, pero podemos tener la genética y que nunca se despierte, o podemos tener la genética y que por determinados factores que la gatillan, ambientales, que pueden ser, yo le llamo toda la información que entra al sistema, ¿sí? Al sistema nos entra información por la boca en forma de comida, la comida es información, por los oídos, por la vista, ¿sí? Por nuestras emociones y nuestros pensamientos, todo es información Claro. que gatilla cosas en las células y que le da como la información de qué es lo que está pasando a la célula y de seguro estamos o si estamos en peligro, ¿sí? O si hay un ambiente tóxico, por ejemplo, si vivo cerca de un campo que tiran glifosato y tiran un montón de químicos, vivo en un ambiente muy tóxico, epigenéticamente muy desfavorable, porque todos esos químicos están entrando a mi cuerpo y mi célula percibe que estoy en un ambiente tóxico. Lo mismo pasa en una relación tóxica a nivel emocional. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo pongo todo en el nivel de información, ¿sí? Que entra al sistema. Entonces, de distintas fuentes de información podemos tener más o menos carga, dependiendo de cada uno, el contexto de cada uno, pero todo influye en la expresión de nuestra biología. O sea, nuestra biología es la expresión de los genes, que es mediado por la expresión de las proteínas, ¿no? Lo que un gen expresa son proteínas, que son básicamente nuestra estructura en gran parte. Las enzimas son proteínas, un montón de reacciones químicas intervienen proteínas, entonces básicamente así funciona la epigenética. Entonces hoy sabemos que por eso cambiar una alimentación a una persona, hacerla más limpia, hacerla más sana, es cambiar su contexto epigenético, ¿sí? Hay personas que solamente cambian esto y van a tener avance, obvio,
pero también hay que, para mí, integrar y construir congruencia en todo el ambiente que hace a la información que entra a mi sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede llevar toda la vida. Así que no hay apuro. Podemos ir como muy tranqui explorando esto, ¿no? Que es como yo vengo explorándolo y he cambiado un montón de cosas, sigo cambiando y ya creo que la única constante mía es el cambio. Sí. A mí me vuela un poco la cabeza, digo, me trato de imaginarme una chica de 20 y pico de años con todo este diagnóstico, recibida o a punto de recibirse, y estas declaraciones de afuera, como vos decías, bueno, esto es información, entonces que venga, uno va, cree en el médico como la autoridad absoluta que te viene y te dice, esto está dentro tuyo, esto te va a quedar para siempre. Qué difícil que eso no condicione, como recién nos estabas diciendo, bueno, todo lo que entra en nosotros, esta declaración que no nos termine condicionando nuestro final anunciado. Eh, y trato de imaginarme, bueno, cuántas personas también se encuentran en esa misma situación y no han tenido ese insight que tuviste vos, esta persona que le dijeron a tu contexto, bueno, anda y velo. ¿Qué, qué historias difíciles o qué historias diferentes se pueden encontrar con ese posible cambio de conciencia o no? Me parece algo, wow. Realmente, como a vos te cambió la vida, como decís, tengo más tiempo viviendo sin síntoma que con síntoma, pero ¿qué hubiese pasado si tu mente seguía en ese estado de Yendo en mente contra. brillante? Sí, Claro. sí, no, o sea, chao, yo creo que me estaba acabando la fosa solita, ¿no? Entonces, claramente no podía volver a ser lo que era, porque sabía que me iba a enfermar de nuevo, tampoco sabía qué otra cosa podía hacer, entonces fue, bueno, muchos años de exploración y ver hasta dónde y tomarme las cosas con más calma y darme cuenta de que tomándome las cosas con más calma también obtenía los resultados que pensaba que solamente se obtenían como yendo a 200 kilómetros por hora. Sí, con sacrificio, ¿no? Llegaba igual, yendo a 60, ¿no? Entonces, escuchando más al cuerpo, dándole reposo, no violentándolo así, no siendo tan disruptiva en los ritmos circadianos y un montón de cosas que ayudan a que todo funcione bien. Pero sí, el tema de qué es lo que creemos es tremendo. Es epigenética pura, lo que creemos, creamos. Y eso, y hay bastante controversia y se habla mucho, y desde la medicina funcional también hoy, el tema del impacto del psicológico de los diagnósticos. Claro. Que también yo creo que se va a empezar a actualizar eso, ¿no? Y dejar de asociar ciertas palabras como cáncer a muerte segura, digamos, y a Sí. un montón de cosas o a cuestiones crónicas o algo que no se cura, y dejar abiertas las posibilidades, eso también empezar a ser más cuánticos y empezar a simplemente abrirnos al campo de posibilidades infinito y decir, no me condeno solo a que esta sea la realidad posible, sino siempre. A mí siempre me preguntan, me llega mucha gente con enfermedades o con cosas de muchos años, me dicen, ¿y vos crees que puedo revertir todo esto? Yo creo que todo es posible, porque hay cosas que en mi propio cuerpo, hasta los médicos, nadie sabía que se podía regenerar. ¿Sí? Como mis cuerdas vocales, por ejemplo, que la vasculitis me engangrenó las cuerdas vocales y estuve 11 meses sin hablar. Ay, sí, o sea, estuviste ya adentro tuyo, realmente. Ni siquiera. Pensaban que no iba a volver a hablar. Y de repente que me empecé a curar, se empezaron a regenerar las cuerdas vocales y eso como que no se había visto hasta entonces. Me llevaron hasta un congreso en Japón, mi caso, todo, porque era una locura que se hayan regenerado las cuerdas vocales. Entonces, hoy capaz que ya se sabe más. Pero yo creo que tenemos que explorar sin apego al resultado, ¿sí? Yo siempre digo, cuando yo empecé, la verdad que ni pensaba en llegar a estar como estoy hoy 20 años después. No lo tenía, ni me imaginaba para cómo yo estaba. En ese momento no había tanta costumbre de sacar tantas fotos y documentar todo, porque no había teléfono. Pero por eso no tengo como muchas fotos de cómo estaba yo. Aparte que en ese momento no quería que nadie me saque fotos, porque Claro. estaba muy mal físicamente, casi toda pelada.
toda deforme, la cara así por los corticoides y todo huesito. Me cambió el cuerpo por completo, ¿no? Entonces, y yo, era mi imagen también en ese momento, tenía mucho peso mi imagen y de repente mi imagen cambió por completo y tremendo. Entonces, para 23 años es un montón que te Sí. cambie tanto la identidad tan fuerte en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, fue la medicina perfecta para mí. Entonces, es re importante abrirnos al campo de posibilidades, Ujú. soltando la expectativa por los resultados. Porque hoy también yo veo que hay tanta información y también hay un montón de gente que se cura de un montón de cosas, que es como que las personas les agarra una ansiedad por hacer un montón de cosas ya para curarse de tal cosa, para todo, y a veces son procesos de exploración. Y si yo me estoy apegada a la meta, ¿sí? Esa ansiedad por la meta o por el resultado que yo quiero, me traba mucho el proceso, me pone palos en la rueda, me frustra mucho, porque si no se dan las cosas en los tiempos que yo quiero, lo que sea, me frustra un montón y eso ya me saca del camino hacia allá, ¿no? Entonces me baja la frecuencia, toda esa angustia y todo, y esto de sentir que esto no es vida hasta que mi vida sea como yo quiero, Claro, no recién cuando tengo vida, alcance vuelvo a vivir, ¿no? Y mientras, ¿qué vuelvo a estoy vivir. haciendo? Sí. Entonces poder estar en una respiración a la vez, un día a la vez, con esa certeza de que todo está bien así, ahora, es lo que tiene que ser ahora. Y Claro. estar ahí, disponible a observar, a conocerte en ese estado, no queriendo y no buscando cómo salir de este estado para estar en el estado que yo quiero, sino no sabemos lo que no sabemos, no conocemos lo que no conocemos, vivirlo con esa humildad de decir, a ver, exploro acá, ¿qué más puedo conocer de mí acá? Y cuando uno está así, como estaba yo, no me podía distraer con cosas. Si estaba mal, triste, angustiada, no me podía ir a tomar algo con una amiga o ir a bailar o pasarla bien y distraerme Y con las olvidar. cosas, porque no me podía ni mover. O sea, lo único que podía hacer era ver el techo. Entonces, aprendí a estar ahí, sintiendo lo que estaba sintiendo. Si era dolor físico, si era ganas de morirme, si era mucho cansancio, ya agotamiento, eh, todo. Y vos te das cuenta de que todos son estados transitorios. Hay una frase que dice, esto también pasará. Y la verdad que sí, todo pasa. Los estados que más nos gustan, los estados que menos nos gustan, todo es fluctuación constante. A veces las personas viven como en una fantasía de Disney que quiero vivir en este estado 24/7. Claro, no hay. Imposible. La naturaleza no es así, este plano no funciona así. Son todas fluctuaciones de estado y entender la transitoriedad de estados te relaja un montón, te hace que no juzgues si te estabas sintiendo re bien y de repente te agarró una angustia por algo o un poco de ansiedad o te toma un poco el miedo, o sea, no, Parte. es parte, sí, hay que habitarlo con presencia, hay que ponerle el cuerpo ahí. Por eso ahora Yo me somos quedaba, una presencia observadora, experimentando la experiencia humana. esto de que decías cuando estabas en terapia intensiva, el contexto en el que estabas, como que te das cuenta que ese contexto no te iba, no estaba mejorando las condiciones. Y yo digo, ¿cuánto se usa? A veces cuando, no sé, me pasó a mí el caso de tener que internar a mi hija cuando tenía 11 meses. Y el lugar era muy precario, separados el padre y la madre por un lado, como cuántas veces el contexto que se da en la medicina tradicional termina empeorando a veces las cosas, porque, no sé, en estos casos decías, bueno, no veo la luz del día, estoy con estos aparatos, gente que se muere al lado. ¿Cuánto eso sigue insertando en nosotros miedo, estrés? Como que no hay ninguna, no sé, dopamina, no hay nada lindo que te esté pasando ahí en ese contexto que uno está viviendo. Y eso siento que tiene mucho impacto. Sí, sí. O a veces puede pasar en una oficina cuando están como con paredes cerradas, atendiendo a enfermos todo el tiempo y decís, bueno,
ahora esta gente que está trabajando acá como que está insumiendo todo el tiempo cuando relacionado a esto que vos decías, todo es información. Una de las carreras más insalubres que hay es la del médico, la de los enfermeros, la gente que trabaja con turnos nocturnos. Sí. O sea, la misma carrera de medicina es una de las carreras más estresantes que hay. ¿Sí? Y eso es bastante contradictorio. Exacto, claro, como, Ya ves que no, que cómo está planteada hoy la medicina no es como cultivamos salud, ¿sí? Sino como tratamos enfermedades, nada más. ahí va. Que no es para juzgar a la medicina, es así como está haciendo ahora, está cambiando un montón, remil, sí, está cambiando un montón. Hay un montón de médicos ya que están diciendo estas cosas, ¿no? Y en eso estamos viviendo una transición. Yo creo que somos generaciones en transición de muchos paradigmas. Ujú. Y si nosotros estamos acá viviendo la transición es porque podemos, porque vinimos con la resiliencia y la flexibilidad para poder habilitar nuevos paradigmas. Y vamos ahí, de a uno cada vez somos más. ¿Y hoy cómo acompañas, Marquita, todo esto que te ha pasado, que vos nos resumís en minutos? Yo digo, wow, qué vida, qué valentía, qué coraje, qué aprendizaje. Sigo pensando que la vida, el universo o lo que se llame, porque todas las personas que entrevistamos, hubo un punto de quiebre muy grande en sus vidas que transformó completamente el paradigma, la forma, y terminan convirtiéndose en algo que termina siendo un regalo para la humanidad, más allá de sus vidas, cómo se ha transformado. Entonces digo, bueno, qué valentía estas vidas como las de ustedes que han tenido un quiebre tan grande y que la pueden transformar al servicio de algo mayor, eh, que ha tenido que ser así. Entonces poder... ¿quién serías vos, Martita, si no hubieses transformado eso en este servicio a algo mayor? Sí. Y bueno, si el cuerpo me daba todavía, seguramente era una científica estresada y ya, medio egótica. Y con ego científico. Pero sí, tal cual. Y cuando uno está viviendo la cosa, al menos ahora capaz que sí, porque ya hay muchos testimonios y hay muchas cosas de gente que vivió estos procesos, pero eh, cuando yo estaba viviendo esto ni sabía que esto me iba a llevar a que yo iba a acompañar personas Claro. a integrarse, a conectarse con ellas mismas, ¿sí? Y yo llegó un punto, y hubieron muchos puntos de inflexión después de ese grande que fue la enfermedad, ¿no? La enfermedad fue como el cimbronazo más fuerte, pero después hubieron un montón, ¿sí? También mi etapa de dejar mi carrera científica, después del doctorado, los postdoctorados y dedicarme a la gente y acompañar procesos, sin ser psicóloga, sin ser médica, pero acompañando desde mi experiencia humana, de una humana a otros humanos, y confiando en mi forma de abordar el cuerpo mental y en mi forma de espiritualidad, que bueno, todo me iba indicando de que era un camino muy liberador y que me daba mucha paz y armonía, y eso empezó a pasarle a otras personas también con mi forma de integrar toda la experiencia, así que confirmaciones por todos lados, como claramente el Gran Espíritu me quería haciendo esto porque me fue empujando a la fuerza que haga esto, ¿no? Era muchas situaciones de mucha incomodidad para mí. Poder salir y hablar, y también la exposición y cómo explotó todo y no sé, la cantidad de gente que me empezó a contactar, a buscar. Yo tuve que empezar a generar espacio para poder contener a esas personas y a tener que dejar la ciencia, a tener que dejar un montón de cosas y cambiar mi vida básicamente, ¿no? Pero la gente me llegaba al corazón, me tocaba el corazón, y la ciencia académica, escribir un paper no me llenaba así el corazón. Entonces empezar a confiar, si por ahí estaba fluyendo tan natural y había una necesidad de la gente, nada, yo no podía decir que no. Lo intenté un montón de veces y volvía. Lo intentaba. Funcionaba. No, era 10 años estuve en transición. Por eso Wow. no es fácil. 10 años estuve haciendo las dos cosas.
Y bueno, y el miedo a soltar lo conocido, y la carrera, y vas a perder una carrera científica, y no se pierde nada. Todo es... Claro, lo integraste en esta versión tuya. Sí, pero a mí me llevó 10 años de madurarme, de confiar en mí, de afinar más mi intuición, a decir, vamos por acá. Entonces sí, no es fácil, creo que no es para cualquiera. Hay gente que le puede tomar más o menos tiempo. Lo importante es que uno transformarse, y si no te volvés así más expuesto como yo, de tu propia transformación en tu círculo pequeño vos ya estás impactando. Ujú. No hace falta ser famoso, no hace falta que te siga un montón de gente para nada, pero sí, inevitablemente uno se transforma con estas experiencias y empezás a impactar en el entorno alrededor, porque así fueron llegando las personas a mí, porque la mamá de mi amiga, que me Me conocía, que dijeron vio que, toda mi transformación, me dijo, ay, ¿me podés ayudar con esto? Y yo así empecé a ayudar, y era tú, de boca en boca, que inevitablemente transformas a tu entorno, aportás algo nuevo, aunque sea una perspectiva nueva. ¿Sí? Entonces todos hacemos eso. Y no es que tenga más éxito el que más seguidores tenga, para nada. ¿Sí? Así que también es fuerte acompañar tantas personas. Yo ahí acompaño un montón de personas, y cuando no estoy acompañando personas tengo que estar haciendo un montón de cosas para poder tener la energía para acompañar a personas. Entonces básicamente yo elegí tener una vida sin hijos, sin nada, y todo mi tiempo está en mantener mis cuerpos físico, mental, emocional, energético y espiritual, para poder acompañar los procesos que acompañan, porque es como que el proceso de cada persona me atraviesa a mí y yo lo vivo en mi cuerpo. Energéticamente sostenerlo y acompañar es tremendo. ¿cómo es tu forma de acompañar hoy? ¿Tenés programas? ¿Tenés acompañamiento uno a uno? ¿Cómo haces? Fue cambiando un montón a lo largo de los años, ya hace como 15 años que acompaño personas, fue cambiando un montón a medida que yo también me iba integrando, así que fue teniendo distintas formas. Y al principio ayudaba mucho a las personas con la alimentación, con la limpieza del cuerpo, desde el yoga, con la meditación, clases de yoga también. Y después me di cuenta que hacer las cosas fragmentadas, separadas y aisladas, era pan para hoy, hambre para mañana, y las personas mejoraban un poquito, pero yo veía que había que integrar todo, ¿no? Y que había que hacer algo que construya integridad en la persona, ¿sí? Que realmente lo lleve a un cambio de percepción epigenético para que algo cambie. Entonces de ahí empecé como a dejar de tener como sesiones uno a uno, y que la gente me pedía sesiones cada tanto, o a veces yo cuando atendía presencial hacía terapias con imanes y hacía sanación con energía y esas cosas también, y mi ser me pidió como hacer algo en el que yo dé mi 100% y no cosas aisladas. Entonces se gestó durante muchos meses, y con estudio y mi propia integración, un programa de 3 meses que tengo ahora, que básicamente es a lo que más me dedico, y las personas que quieren mi acompañamiento tienen que estar 3 meses conmigo, que es lo mínimo que necesito para ordenar un montón de cosas, en donde les doy todo de mí, les doy mis 20 años de experiencia resumida en 3 meses. Y es donde yo me siento más plena, y donde yo sé que estoy dando mi 100%, y lo que más va a acercar a las personas que resuenan conmigo para llegar a ese estado de libertad interior, de que sean gestores de su química interna, de que se conecten más de que logren que aflore esta paz, esta tranquilidad de está todo bien, ¿no? Y ya dejar de estar corriendo para todos lados. Y ese es el cambio de percepción que les ocurre al conectarse mucho con el cuerpo, mucho enraizamiento en el cuerpo también, todo anclado en el cuerpo físico. Para mí es importante, como biotraje habilitante de esta experiencia acá en este plano, ¿no? Así que eso es lo que más hago ahora, ese programa, y son grupos chiquitos. En un momento tenía 50 personas en los grupos, y ahora tengo 10,
y me gusta más acompañar así en lo íntimo y caminar a la par 3 meses con poquitas personas, ¿sí? Entonces ahí Son personas que va tienen qué profundizando. síntomas. ¿Quiénes podrían sumarse? ¿Hay que tener Sí. algo? ¿Es como ganas de mirarse, transformarse? ¿O qué es? Como, Bueno, eso es muy variable, porque ajá, al principio como que enfermedades me llegaron de todas, de las que te claro. imagines, y en diferentes estadios, ¿sí? Me han llegado también personas en estados muy avanzados de cáncer, después de mucho tratamiento de quimioterapia, que básicamente las acompañé a que trasciendan. Y también Ujú. hice eso un montón, acompañar a personas a trascender, ¿no? Entonces hay a veces que ya en la enfermedad y cómo llegan las personas a mí, ya no hay tiempos, ¿sí? Tampoco es que sentencio con el tiempo, porque creo que puede haber hasta sanación espontánea de un montón de cosas, pero eso ya no depende de mí, ¿sí? Depende del alma de la persona, del plan de esa alma. Entonces confío mucho en el plan de cada alma y, y, pero cada vez llegan más personas que no tienen enfermedades, que eso es hermoso. Llegan personas que quieren integrarse, que quieren conectarse más profundamente con su cuerpo, que tienen insatisfacción, que sienten simplemente una insatisfacción o como un sinsentido en su vida, ¿no? Eh, sí, Así que es bastante súper variado, es digamos, súper alguien que variado. quiera mirarse Sí. y... Y también gente que, no sé, quiere tener más energía, que sabe que no está en su potencial, ¿Ah? ¿no? Sí, así que nada, de todo llega. Yo feliz, feliz que cada vez llegan menos personas enfermas. También la gente ya va conociendo, van conociendo qué es la inflamación, cuáles son los síntomas de inflamación, como esta neblina mental, esta fatiga crónica. Son cosas que antes se normalizaban, que ahora la gente dice, no, esto puede mejorar. Claro, ya como Sí, antes con estos pequeños avisos que antes los pasábamos desapercibidos, pareciera. Como, sí, bueno, un poco más de gente despierta. También me quedo con esto de que optaste por decir que las personas se comprometan 3 meses en realizar sí. el programa, ¿no? Como un cierto compromiso ahí de estar y de sostener, sino por ahí estamos buscando como respuestas mágicas en poco tiempo, tal vez, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso hay mucho. Hay mucho cosa rápida, eh, intenso, rápido y es como comer mucho de golpe y comer y comer y comer y después se atora todo y no puedo digerir ni asimilar. Lo Claro, mismo que el proceso digestivo. ¿Sí? Entonces es súper importante tener un proceso de asimilación, de integración de la experiencia, de estar tranquilos para que eso ocurra. ¿Sí? Para poder digerir bien necesitamos estar en un estado relajado. Cuando estamos tensos y estresados no digerimos bien, el estómago está hecho una piedra, ¿no? Entonces habilitar las condiciones para asimilar la experiencia y es como que yo veo que las personas conmigo logran primero integrar y asimilar toda su experiencia de vida hasta ahora. Es como si fuera ordenemos acá la estantería y veamos con claridad, ¿sí? Asimilemos ya, también las personas encuentran, yo lo que más quiero es que encuentren su propia sabiduría, claro. ¿no? Y que se conecten con su ser. Yo, no es que yo les diga todo, ay, hay que hacer esto, no, yo los llevo a que se conecten consigo mismos, como tuve que hacer yo, conmigo, ¿no? Y que ahí desplieguen su potencial y que después lleguen a ese estado de menor necesidad posible, de cosas externas y de otros, ¿sí? Uno llega a una conexión con el cuerpo que ya no necesito tanto que otro me diga qué tengo que hacer con mi cuerpo, porque yo estoy en mi cuerpo y nadie puede estar en mi cuerpo. Claro. Entonces eso es vivir en congruencia, eso es ir conociéndonos cada vez más. Nunca es perfecto, ni yo soy perfecta, pero estoy en mi mejor versión de todo eso. ¿Sí? Entonces es estar en nuestra mejor versión. Bueno, Martita, creo que escucharte es un deleite, es súper interesante, vas pasando como por un abanico donde nos dejas como muchas reflexiones, preguntas. Honro realmente la valentía, el coraje de nuevo voy como a esa
adolescente, joven ahí, encontrándote con esa situación y haber elegido quedarte en la vida, haber elegido un relato diferente para tu historia. Y bueno, todo de ahí seguramente fue una transformación atrás de la otra, como dijiste, ese fue un gran punto, pero atrás de ese surgieron otros más. Así que gracias también por tu tiempo, por esta generosidad de regalarnos todo lo que nos compartiste, de poner todo esto al servicio de más personas para que, como también decías, hay cada vez más médicos. Bueno, venimos como de entrevistar como 3 médicos también que han tenido esta transformación desde la medicina tradicional a empezar a verla desde otro lugar. Y que bueno, a algunos les servirá, como también nos decían, la medicina tradicional y otros integrar, ¿no? Pero qué lindo cuando integramos y dejamos de excluir uno u otro. Así que por mi parte, agradecerte muchísimo el tiempo, la claridad con la que nos trajiste y todos tus testimonios, creo que nos llegan al corazón. Gracias, gracias. Ay, gracias a ustedes, chicas, hermoso. Eso me encantó como mensaje final, complementar todo y afinar el discernimiento para saber cuándo es mejor cada cosa. Sí, obviamente no estoy en contra de la medicina Claro. farmacológica, a mí me salvó la vida un montón de veces en las situaciones agudas de la enfermedad y de otras situaciones de mi vida. Entonces, entender para qué sirve bien y entender hasta dónde son sus limitaciones y qué podemos hacer nosotros, qué es lo indelegable, que es hacer cargo de nosotros. Es hacernos cargo de Y, eso. y aprender a desarrollar esas habilidades de autoexistencia, ¿no? Y de conciencia en mi existencia y de gestor de mi existencia. Porque es divertido, son habilidades que si no nos la perdemos de explorar en Sí. esta experiencia, ¿no? Y es una lástima no explorarlas, la verdad, porque es muy divertido, te libera un montón y te lleva a estos estados que creo que todos anhelamos, de más calma, de más paz, que eso es en realidad lo que buscamos, no tanto felicidad y excitación, sino estar tranquilos, estar en paz y tener un sistema nervioso tranquilo, relajado. Lo vale Gracias, mucho. chicas. Muchas gracias de todo corazón, Martita. Y bueno, después vamos a poner todos tus datos para que te puedan contactar desde nuestro lugar. Agradecerte mucho. Gracias a Bueno, ustedes, y a chicas. nuestros oyentes y que nos escuchan, nos vemos en un próximo episodio con invitados de esta categoría, que es un placer. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Gracias. Martita. Chao. Gracias, Martita.